al enlace covalente. Este enlace se divide en el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Comenzamos con el enlace covalente no polar, que también recibe el nombre de apolar o bien enlace covalente puro. Este enlace químico se va a formar por la unión de dos no metales. Estos no metales pueden ser iguales o bien pueden tener una diferencia de electronegatividad igual a cero. Este enlace se caracteriza ya que los electrones se comparten por igual y esto se da gracias a que la diferencia de electronegatividades es muy baja o bien es nula. Por lo tanto, si los átomos que forman a una molécula son iguales, entonces los electrones se comparten equitativamente entre ambos. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno pueden formar un enlace covalente no polar del tipo simple, mientras que dos átomos de oxígeno pueden formar un enlace covalente no polar del tipo doble. Por último, dos átomos de nitrógeno pueden formar un enlace covalente no polar triple. En este caso te puedes dar cuenta que cada una de las uniones que acabamos de presentar se está dando entre dos átomos que son iguales. Sin embargo, cuando la molécula está formada por dos átomos diferentes, entonces puede ocurrir que uno de ellos atraiga con más fuerza a los electrones del enlace. Así que existe una alta probabilidad de que los electrones compartidos estén más cercanos a ese átomo que es más atrayente. Esto es debido a que los átomos, al ser diferentes, van a tener una diferencia de electronegatividad de 0.5 a 1.7. Por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, el cloro atrae con más fuerza a los electrones que el hidrógeno, debido a que el cloro es un elemento más electronegativo. Entonces, como uno de los átomos atrae más a los electrones, se va a tener un leve exceso de carga eléctrica negativa en ese átomo, que es más electronegativo, y una pequeña carga eléctrica positiva en el otro átomo que es menos electronegativo. Estas pequeñas cargas eléctricas se conocen como cargas parciales y se representan con la letra griega delta, seguido del signo correspondiente a la carga eléctrica en exceso, es decir, delta más para una pequeña carga positiva en exceso o bien delta menos para una pequeña carga negativa en exceso. Entonces, como tenemos dos cargas eléctricas de signo opuesto y éstas se encuentran separadas a una distancia, esto se conoce con el nombre de dipolo eléctrico. Y si la molécula tiene un dipolo eléctrico, entonces tendremos un enlace covalente polar. Por ejemplo, la molécula del agua es un dipolo eléctrico, ya que en este caso tenemos dos enlaces químicos. Cada uno de estos mantiene unido a un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, por lo que te puedes dar cuenta que son dos átomos diferentes. En este caso, el oxígeno es un átomo de mayor electronegatividad que el hidrógeno. Por lo tanto, si comparamos este enlace químico, el oxígeno va a tener una pequeña carga negativa en exceso, ya que al ser más electronegativo, los electrones se van a compartir de manera no equitativa, es decir, el par de electrones va a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno tendrá una carga parcial negativa, mientras que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva. Lo mismo ocurre con el otro enlace. Por lo tanto, el oxígeno tendrá dos cargas parciales negativas y cada hidrógeno tendrá una carga parcial positiva. Por lo tanto, la molécula del agua es un dipolo eléctrico. Y el enlace que mantiene unida a esta molécula de agua corresponde al enlace covalente polar. Con esto tenemos que el cloruro de hidrógeno tiene un enlace covalente polar, mientras que el agua presenta dos enlaces covalentes del tipo polar. Por último, vamos a revisar el enlace covalente polar coordinado. Este enlace también recibe el nombre de semipolar o dativo y es un tipo de enlace covalente polar. Este enlace se caracteriza ya que uno de los átomos va a aportar de manera completa el par de electrones. Si te has dado cuenta, en todos los ejemplos anteriores, el enlace químico está formado por un electrón de un elemento y otro electrón de otro elemento, mientras que en este enlace un elemento va a aportar los dos electrones para la unión. El elemento que aporta los electrones recibe el nombre de donador y el que los recibe recibe el nombre de aceptor.
Por ejemplo, la molécula de amoníaco está formada por un nitrógeno y tres hidrógenos, unidos químicamente por medio de enlaces covalentes del tipo polar, ya que el nitrógeno, al estar en el grupo 5A, posee 5 electrones de valencia, mientras que los hidrógenos se encuentran en el grupo 1A, por lo tanto, cada hidrógeno posee un electrón de valencia. En este caso, tendremos tres enlaces covalentes del tipo polar, ya que cada unión se está dando por un electrón del hidrógeno y un electrón del nitrógeno. Podemos ver que el nitrógeno tiene dos electrones que no están unidos a otro elemento. Por lo tanto, este nitrógeno puede aportar esos dos electrones para formar un cuarto enlace. En este caso, si se une con un protón, entonces vamos a tener una cuarta unión, en donde los dos electrones que están formando el enlace químico son aportados directamente por el nitrógeno. Con esto te puedes dar cuenta que el amonio tiene tres enlaces covalentes del tipo polar y un enlace covalente del tipo coordinado. ¿Te gustó el video? A ver, chicos, ¿se entendió? No, No. Ya, entonces hay que poner su nota. Listo. es que el video no estaba tan explicativo, pues, o sea, no estaba tan explicado. Por eso ustedes tienen que concentrarse el video, pues. Claro, tienen que concentrarse. A ver, vamos a extender el libro, nuestro libro. Ahí está. Enlace covalente. A ver, deben de atender, pues, concentración. Si no, pues, no estamos haciendo las cosas correctas. A ver, según el video, tenemos covalente puro o llamado apolar. El otro, el covalente polar. Había otro tipo de enlace. ¿Alguien me dice, a ver, cómo se llamó el último enlace? A ver, ¿quién me dice cómo se llamó el último enlace? Enlace Polar coordinado. coordinado o dativo. Seguramente luego el librito nos indicará. A ver, ¿en qué consiste el covalente polar, perdón, puro o apolar? Ya. Para este caso, tienen que ser, ¿no? Para que sea apolar, escuchen bien, apolar tiene que ser el mismo elemento no metálico. Elemento no metálico. ¿No? Ya la clase pasada ya hemos descrito cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los elementos no metálicos. Si ya te has olvidado, te invito a que vuelvas a ver el video de la clase anterior y ponga atención a lo que se explica. Entonces, estos dos átomos tienen que ser, para que sea apolar, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque como cada uno tiene una electronegatividad, al restarse va a dar cero. Por ejemplo, ¿no? Alguien me dice la electronegatividad del oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno tiene una molécula O2. A ver, ¿alguien me puede decir la electronegatividad del oxígeno? A ver, tabla periódica. 3,5. Ya, gracias Adriana. 3,5. Entonces, quiere decir, como nosotros tenemos dos moléculas de oxígeno, ¿no? Oxígeno y oxígeno nos va a dar O2. Entonces, el 3,5 es para la primera
y el 3,5 es para la segunda. ¿Estamos? Pero ¿se acuerdan ustedes? En el tema anterior habíamos visto cómo calcular la electronegatividad de un compuesto. ¿Y cómo se calculaba? Restando, ¿no es cierto? Restamos. Si nosotros restamos, ¿cuánto da? 0. ¿Sí? La resta ahí nos dio 0. Entonces, para que sea apolar, la condición es que la resta de las electronegatividades nos dé igual a 0. ¿Ya? Si no da 0, entonces no es apolar. En cambio, los polares, ¿no? Los covalentes polares son diferentes. Son no metálicos, pero son diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las apolares, la electronegatividad es siempre 0. O podría darse valores cercanos a 0, pero es 0. Y las covalentes polares, las electronegatividades, ¿no? Es diferente a 0. O sea, puede ser 1,2, 1,3, ¿no? Puede ser 2,5. Entonces, cuando existe electronegatividad en un enlace, eso se le va a llamar covalente polar, enlace covalente polar. Y los átomos son diferentes. En el apolar eran iguales. Grábense, chicos, ¿ah? Grábense. Ya, si yo te vuelvo a preguntar y me dice, profesor, no sé, entonces creo que ahí sí te voy a poner tu nota. A ver, vamos a ver las características de los enlaces. Tenemos muchas características. Primero, vamos a ver un enlace simple. Un enlace simple está formado. Pero vamos a ver, pues, si es un covalente apolar, significa que los átomos son iguales. ¿No es cierto? Son iguales. Pero ahorita ya no vamos a ver si son metales o no metales, sino al enlace. Si el enlace es una rayita solamente, es una rayita, se le va a llamar enlace simple, covalente simple. ¿Ya? ¿Estamos? Cuando es doble rayita, significa que se va a llamar enlace doble. Doble. Hay dos rayas. Cuando hay tres rayitas, ¿cómo sería? Cuando hay tres rayitas, ¿cómo se llama? ¿Enlace quíntuple? ¿Sextuplo? ¿O qué tipo de enlace? A ver, no me animen a hacer preguntas. Triple, pues. Triple. Son triples. Ahí está. Triples. ¿Estamos? Ahora, cuando es un enlace simple, uno nomás, o sea que tiene una rayita, le vamos a poner sigma. ¿Ya? Ese enlace se le va a llamar sigma. Sigma. ¿Ya? Sigma. Cuando es doble enlace, ese se le va a llamar un sigma y un pi. Un sigma y un pi. Cuando es doble, ya hay dos. Un sigma y un pi, nada más. Cuando es triple, ¿cómo sería? Un sigma y dos pi. O sea, van a haber tres. Tres, ahí están los tres enlaces. Un sigma y un pi. Entonces, ya saben ustedes, cuando es simple, ese enlace simple va a ser un sigma. Cuando es un enlace doble, va a ser un sigma y un pi. Y cuando es enlace triple, un sigma y dos
pis. ¿Ya? Grábense porque ahí vuelvo a preguntar. Claro, Alessandra Camargo está participando, ahí por aquí. Daniela, Henry también está participando, ¿no? Y nadie más. Adriana también está participando. Hay pocos alumnos que participan. Voy a comenzar a preguntar. Ya, por eso les digo, concéntrense, porque voy a preguntar y la nota va de frente al registro. A ver, tenemos acá diferentes gráficos, ¿no? Nosotros ya sabemos que es un orbital. Un orbital es aquel paquete de energía que está formada por dos electrones. Y tenemos los tipos de orbitales. Por ejemplo, el orbital S. El orbital S, ¿no? Acá está. El orbital S está conformado por dos tipos del mismo. Y esto me va a originar un enlace sigma. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un orbital S, o sea, es el mismo, pero le voy a combinar con un orbital P, que tiene esta característica, ¿no? Que tiene este gráfico. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se unen, se va a formar esta unión, como se están viendo. Entonces, ahí va a tener este tipo de gráfico. Y hay otro orbital P, al unirse me va a dar este siguiente, y sería un enlace tipo sigma. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que el enlace de tipo pi se produce entre dos orbitales tipo P. O sea, un pi se va a producir entre dos orbitales tipo P, las cuales se ubican en forma paralela. Bueno, este es un gráfico químico, ¿no? Que hay que observar. Vamos a emplear el término solapamiento, ¿no? Solapamiento. ¿Qué significa solapamiento? Significa que la presentación de las orbitales se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Diferentes maneras. A eso se le llaman solapamiento. ¿Cómo se le considera un solapamiento frontal? ¿Qué se le considera? Cuando existe sobre la línea imaginaria, ¿no? Estos núcleos que están unidos. O sea, los núcleos que están unidos forman esta línea imaginaria, ¿no? Entonces, por eso que le llaman enlace tipo pi. A esto le llamamos solapamiento frontal. ¿Y cuándo se considera solapamiento lateral? ¿No? ¿Cómo se le considera esto? Bueno, en este caso, dice que una a cada lado de las líneas de unión entre los núcleos atómicos. O sea, cuando existe este gráfico, miren chicos, cuando existe este gráfico, entonces estamos hablando de enlace tipo pi. O sea, cuando es su posición es transversal, pero cuando es lineal sería tipo sigma. Ya, esto es una ubicación geométrica. En realidad no tiene nada que ver tanto con la expresión química, solo la parte, ¿no? de la geometría, ¿no? Que ustedes ya están llevando este curso. Entonces, un enlace covalente lo podemos representar mediante diferentes gráficas. Una de las gráficas más clásicas es el enlace de Lewis. Los enlaces de Lewis es uno de los que explica cómo se puede determinar el enlace pi, ¿no? En este caso, y el enlace sigma. Ya, bueno, esto ya es parte teórica, ¿no? Esto lo que está aquí ya es lo que les he hablado, ¿no? Y acá Lewis nos está enseñando métodos para dibujar las estructuras, ¿no? Acá Lewis te recomienda que primero debe de contar el número de electrones que tiene cada átomo, ¿no? Eso es lo que nos pide. Y sobre todo, que sea en la capa exterior, o sea, la parte donde están las valencias. Eso es lo que da a entender, ¿ya? Eso no se olviden.
Aquí creo que ha puesto un ejemplo, dice el hidrógeno tiene un electrón en su capa exterior, ¿no? Eso lo quiere entender. El carbono, el nitrógeno, el fósforo, 5 electrones en su última capa exterior. El oxígeno y el azufre tienen 6 electrones en su última capa exterior. Todos los halógenos tienen 7 electrones en su última capa exterior. O sea, ¿qué dice Lewis? Que hay que mirar cuáles son los electrones que hay en la última capa de dicho elemento metálico o no metálico, ¿no? Punto 2. Dice que hay que determinar el número de enlaces que tiene en forma a formar a cada átomo considerando la regla del octeto. O sea, ¿qué significa? Que hay que verificar cuántos electrones le hacen falta a ese número de electrones de la última capa para completar 8, ¿no? Eso lo queda entender. 3. Colocar el átomo que tiende a formar más enlaces en el centro, ¿no es cierto? 4. Colocar el hidrógeno, el flúor, el bromo, el cloro en el exterior. O sea, ¿qué significa? Que esto van a ir afuera de la gráfica principal. Luego también nos dice que una vez colocados los átomos, hay que conectar sus enlaces simples. 7. Si hay electrones disponibles, añadirlos al átomo central para que se cumpla la regla del octeto. O sea, hay que completar lo que falta. Y siguiente, crear los enlaces múltiples, dobles, triples, necesarios para entre los átomos exteriores y centrales. Bueno, eso ya no, eso ya para finalizar ya el gráfico, ¿no? A ver, más o menos es así. A ver, vamos a ver. Tenemos a ver, tenemos una molécula. A ver, ¿qué molécula sería? Para que esto ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, el agua. Ustedes conocen que el agua, su fórmula es H2O. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que es la molécula. Vamos a aplicar Lewis, según lo que nos dicen estos enunciados. ¿Ya? Por favor, presten atención. ¿Ya? Presten atención, no se distraigan. A ver, ¿qué nos dice acá? Primero quiero analizar, ¿qué elementos son los que forman el agua? ¿Qué elementos son? Tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Ahora, el hidrógeno y el oxígeno. Lewis nos dice que tenemos que fijarnos cuántos electrones tiene la última capa. La última capa. A ver, chicos, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene la última capa? A ver, ¿quién nos dice por ahí? A ver, ¿cuál sería? Uno. Voy a comenzar a llamar. Voy a comenzar primero con las cámaras apagadas. A ver, por acá. Uy, aquí pierdo. Todos están con las cámaras encendidas. Todos. Acá hay varios. Aquí están. A ver. Voy a llamar a Nicole. Nicole Pilco. A ver, Nicole. ¿Cuántos electrones tiene la última capa el hidrógeno? A ver, acá está participando Josué, está participando Henry. Ya, a ellos ya no les pregunto porque están participando. Nada, Nicole. No tiene tabla, seguro, o no está ahí. Nicole, Profesor, ¿qué dijo, perdón? Nicole, ¿tú eres Nicole? A ver, Nicole, Pilco, ¿cuál es el electrón libre del hidrógeno? A ver, por acá. Los que quieren hablar, por favor, lo hacen en chat. Pero déjenme el alumno que me estoy dirigiendo, por favor. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Por favor. No, no está Nicole, porque ni siquiera habla en el chat. A ver, Leslie, Yasmín. A ver, Leslie,
¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno en la última capa? ¿Cuántos electrones tienen el hidrógeno? A ver, Leslie, 3, 2, 1. No, no me contesta. No está. No está. A ver, Camila Quispe. Camila Quispe, ¿cuántos electrones tiene en la última capa el hidrógeno? Camila. Nada, Camila. Nada. ¡Oh, qué pena! No está, Camila, no está. Bueno, acá en el chat me están diciendo la mayoría que es 1, y sí es cierto. El hidrógeno tiene un electrón en la última capa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, en la parte superior del hidrógeno de tu tabla periódica dice 1A. Y ese 1 indica que hay un electrón en la última capa. Por lo tanto, le voy a poner acá un puntito. Un puntito tiene el hidrógeno. Ahora, el oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa el oxígeno? A ver, por aquí voy a preguntar. A ver, Bastián Hidalgo, tiene la cámara apagada. A ver, Bastián, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno en la última capa? Por acá me están respondiendo Priscila, Alesia. Están respondiendo Leonardo. A ver, ¿te escucho? Nada. No está, creo. Se van. Bueno, la mayoría me responde 6. Y sí es cierto. Tiene 6. Tiene 1. Tiene 2. Tiene 3. Tiene 4. Tiene 5. Y tiene 6. Ahí está. Tiene 6. Ahí está. Ahora sí, prestar atención acá. Pero el agua, ¿cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos tiene el agua? ¿1 o 2? A ver, por Dos. acá. Tiene dos, profesor. Ya. Entonces, tiene dos hidrógenos. Entonces le ponemos oxígeno. Acá le ponemos el hidrógeno. Y acá le ponemos el hidrógeno. Entonces, el oxígeno hemos visto que tiene 6. Entonces, acá tiene 6. Acá tiene los 6. Ahí está, ve. Ahí está. Los 6 tiene el oxígeno. Pero el hidrógeno, ¿cuánto tiene? El hidrógeno tiene 1. Usted me ha dicho. Muy bien. El hidrógeno tiene 1 y acá le ponemos 1. Este es del hidrógeno y el otro hidrógeno también tiene acá lo suyo. Y acá tiene un enlace y acá tiene otro enlace. Pregunta, ¿cuántos electrones tiene ahorita el oxígeno rodeado? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos 8. electrones? 8. 8, profe. Eso es lo que dice Lewis. Lewis dice que para que un enlace se pueda dar, tiene que haber 8 electrones completos, ¿sí? O sea, esos 8 electrones tienen que cumplir la regla del octeto. Y esa regla del octeto es lo que Lewis se está refiriendo. Entonces, donde hay un enlace covalente. Como los dos elementos son diferentes, el hidrógeno y el oxígeno son diferentes, hay una diferencia de electronegatividad, ¿no? Por lo tanto, es enlace covalente apolar o polar. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me responde? ¿Polar o apolares? Polar. Polar. Entonces, Claro. ¿cómo se representa? Se representa así. Oxígeno, un hidrógeno, otro hidrógeno y sus enlaces covalentes polares. Y así se representa la molécula del agua. ¿Ya? Así que, ¿entendieron? Eso es lo que se refiere Lewis. No el campeón olímpico, no, sino es el Carl Lewis, el químico, que existió hace años.
¿Ah, chicos? Entonces, eso es lo que les acabo de hacer este gráfico, es lo que nos muestra esta teoría. ¿Ya? Entonces, creo que si ustedes entendieron, estaría excelente. ¿Ya, chicos? A ver, acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero da lo mismo. A ver, vamos a ver de frente a lo que dice practiquemos. A ver, vamos a ver. ¿Qué Dice, página es, profe? a ver, vean chicos qué página es. A ver, por ahí. ¿Alguien informa a sus compañeros? 94. Ya. 94. 94, chicos, 94. A ver, chicos. Primero, dice, en el enlace covalente se produce una transferencia de electrones. Claro, pues cada elemento químico transfiere su electrón libre de la última capa para formar un enlace covalente. ¿Ya, chicos? Entonces ahí ponen verdadero, ¿no? Y ponen un enlace, pues, ¿no? Acá puede ser, por ejemplo, un carbono y acá otro carbono. Ahí hay un enlace, ¿no? Ahí está. El carbono está transfiriendo electrones entre sí. Acá podemos a poner 3 hidrógenos y por acá le ponemos 3 hidrógenos. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería. Hay transferencia electrónica. 2. Hay un enlace cuádruple con 2 sigmas y 2 pis. Falso. ¿Ya? Falso. Solo hay doble, simple, hay doble y hay triple. El enlace cuádruple, no, pues. ¿No? Siguiente. 2. Completa. En un enlace covalente, hay un espacio, se presenta un espacio y 2 enlaces tipo pi. 2 enlaces, o sea que acá hay un sigma, ¿y qué sería entonces el otro espacio? ¿Simple, doble o triple? ¿Qué sería? A ver, para acá, este le pongo nota, si me dice correcto. Ay, se equivocó. Doble, no. Simple, la empeoraste. Triple, el enlace covalente triple. O sea, mi punto, yo le dije que era triple. Se presenta un sigma, ahí hay uno, y se presenta 2 tipo pis. Si tú sumas, ¿cuánto da? 3. Triple, pues. Tiene que ser triple. Le apuntó ahí que estoy participando, ¿no, profesor? 3. Relaciona. A ver, chicos, ¿cómo sería acá? Doble y triple, ¿cómo sería? ¿La 1 con quién? A, muy bien. La 1 con la A. Y la 2 con la B. Siguiente. Tipo de enlace. A ver, cuando son diferentes, ¿qué sería? ¿Polar o apolar? ¿Cómo se haría? Polar, Polar, muy bien, ¿Apolar? polar. Y cuando son del mismo, ¿qué sería? apolar, Apolar. Apolar, muy bien. Apolar o también le llaman puro. Apolar. A ver, acá, seguimos con tipo de enlace. A ver, acá, polar o apolar. apolar, Y la segunda, Polar. polar. apolar también. Muy bien. Realice la introducción de Lewis. Allá, así.
Ahí está. El nitrógeno es triple. ¿Ya, chicos? El nitrógeno siempre va a ser triple. ¿Ya? Apunten ahí. Bueno, pues chicos, ahí nos quedamos. Profe, voy a mostrar la 4, la 3, la 2 y la 1 antes de que se corte. Ya, Hidalgo. Ahí está. Copia Ya, rápido. profe, muchas gracias. A ver, ¿cómo era la 2? La 2, ahí está, pues. Puedo bajar. Ahí está. Ya lo bajé ya, Alexandra. ¿Ya? ¿Me avisan? La asistencia. En el siguiente bloque, chicos, la asistencia. Profe, la 3 Profesor, muestre. este día por Profe, un la 3. minuto. Profe, la 3. Ya. Ya, ¿alguien podía hablar? Nada. Ya, pues, chicos. ¿A qué hora nos vemos? ¿A qué horas? 11:50. Ya, nos vemos, chicos, a esa hora. Nos estamos viendo.